La sal, ese elemento cotidiano que encontramos en nuestra mesa, ha sido desde tiempos antiguos un símbolo poderoso, tanto en lo natural como en lo espiritual. En la Biblia, la sal representa pureza, preservación, alianza y hasta juicio. Pero ¿sabías que en la tradición de la Iglesia también se le ha conferido un uso sacramental? Hoy exploraremos un aspecto muchas veces desconocido, el exorcismo y la bendición de la sal. ¿Por qué se exorciza la sal? ¿Qué significa ese rito? ¿Cuál es su uso en la vida espiritual de los creyentes? Esta práctica profundamente enraizada en la liturgia tradicional de la Iglesia revela una realidad invisible, pero poderosa. La lucha contra el mal y la acción santificadora de Dios a través de elementos sencillos. Prepárate para descubrir el significado, la historia y el poder espiritual detrás del exorcismo y la bendición de la sal. Primero, hay que hacer una diferencia entre lo que es un sacramento y un sacramental. Pero vamos a citar las palabras del padre Gabriel Amot, el exorcista del Vaticano que ha fallecido hace unos años y que escribió lo siguiente: el agua exorcizada lava el mal, el aceite exorcizado separa el mal y la sal exorcizada lo arranca. Padre Gabriel Amot. ¿Qué diferencia hay entre un sacramento y un sacramental? Primero, los sacramentos son la acción directa de Dios en el alma, y en ellos está involucrada nuestra salvación. Los sacramentos de la Iglesia son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentales, en cambio, son signos sagrados, comúnmente en un objeto que ha sido bendecido y consagrado a Dios, con el fin de atraernos la gracia y extender el reino de Dios. En muchos pasajes bíblicos se relata cómo Dios usa objetos y elementos para bendición, para sanidad y como señal de su presencia. El poder no emana del objeto en sí mismo, sino de Dios, y apuntan a la fe, la obediencia y la soberanía de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22, que también se recoge en Marcos, capítulo 5, versículos 27 al 30, se narra la historia de una mujer con una enfermedad que por años la mantenía atormentada. Y ella, sabiendo que Jesús pasaba por ahí, dijo: si tan siquiera tocara el manto de Jesús, quedaré libre de todas mis enfermedades. Y al tocar el manto de Jesús, inmediatamente la enfermedad cesó. Y Jesús, sorprendido del poder que había salido de él, preguntaba que quién le había tocado, hasta que supo que era la mujer, y le dijo: por tu fe has sido sanada. Aquí la fe está obrando el milagro, y es bueno destacarlo en este momento. También en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 11 al 12, dice que Dios estaba haciendo innumerables milagros extraordinarios a través de los apóstoles. Y en este caso se relata cómo la gente que era tocada con pañuelos o mantos que habían sido tocados por la piel de Pablo quedaban sanados a través de esos objetos. También en Hechos capítulo 5, versículos del 15 al 17, la sombra de Pedro obraba sanidad y expulsión de demonios. La gente se congregaba en los caminos por donde iba a pasar Pedro, para cuando Pedro pasara, la sombra que tocaba
la sombra de Pedro que tocaba a esas personas quedaban inmediatamente sanas y los demonios que habitaran en ellos quedaban expulsados. En el Antiguo Testamento tenemos que ver el arca del pacto, como aparece en Éxodo 25, 10 al 22 y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Donde estaba el arca, ahí había bendición. Ahí venía bendición, como ocurrió con la casa de Obed-Edom. También la serpiente de bronce en Números 21, 8 al 9. Hubo una plaga de serpientes en el desierto que mordían en el talón a los israelitas. Su mordida provocaba la muerte en una gran epidemia. Y Dios, el Eterno, le indicó a Moisés que labrara una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la colocara en un lugar alto. Y todo el que era mordido por la serpiente ponía los ojos en la serpiente de bronce en lo alto y quedaba sano. Un símbolo de Jesús maravilloso que aparece en el Antiguo Testamento. También están las aguas del estanque de Siloé. Cuando Jesús curó a un ciego poniéndole lodo con saliva de su propia boca en los ojos, le mandó a que se lavara en la fuente de Siloé, que significa la fuente del enviado, del Mesías, como aparece en Juan capítulo 9, versículos del 6 al 7. El milagro vino por la obediencia a la palabra de Jesús. También está el aceite de la unción, que no solamente aparece en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. Si alguno está enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia, y esto, ungiéndolo con aceite, orarán por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Concluimos, amados y amadas de Dios, que muchos objetos y elementos como la sal que se echó en las aguas para curar las aguas, hablan de la presencia de Dios, de su poder, de su sanidad y de las señales. Pero el poder no viene directamente de estos elementos, sino de Dios. Y estos elementos nos hablan de fe, de obediencia y que resaltan la soberanía de Dios. Aquí terminamos esta primera parte de la catequesis sobre el exorcismo y la bendición de la sal. En la siguiente entrega estaremos viendo cómo se bendice, se exorciza y se bendice una sal para ser usada en un contexto litúrgico y también cómo se puede usar para nuestra protección en las casas y cómo se usa también en el exorcismo el agua exorcizada y bendecida. Si quieres escuchar estas reflexiones, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y te pedimos que le puedas dar un me gusta, un like a esta reflexión. Que Dios te bendiga inmensamente, que seas protegido de todo mal y que la gracia, la paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Bendiciones.